8 de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias. Seguimos en Mañanas en Libertad, aquí en Radio Libertad. Y estoy muy bien acompañado en esta mesa, la verdad es que eso lo tengo que decir. Don Alejandro Macarrón, profesor, bienvenido a esta mesa de debate, de diálogo, en la que vamos a hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Y además alguna salida un poco de la corriente de opinión común, ¿no?, de esa agenda que nos dictan los políticos. También vamos a hablar, si podemos, de temas demográficos, que es algo importante. Don Marcos de Quinto, bienvenido a esta mesa de diálogo. Bien hallado. La verdad es que es una suerte tener contar con su opinión, y además hablaremos también de una presentación que, si no me equivoco, tiene lugar mañana en la Asociación Pie en Pared, una presentación de un libro también de un amigo de esta casa, que es don Pablo Cambronero, que presenta su libro, pero que no es el único que estrena libro. Si no me equivoco, don Marcos de Quinto también estrena un libro y además... Pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Fíjese usted... O sí. O sí, bueno, luego lo comentaremos, y en algún momento determinado también vendrá don Marcos de Quinto a presentar su obra. Don Hughes, qué raro queda esto de don Hughes. Sí, pero, Paco. Bueno, bienvenido a esta mesa en cualquier caso. Encantado de estar aquí. La verdad es que hay muchos de nuestros oyentes que piensan que usted se llama Hugo por Hughes. Bueno, ¿Se lo han dicho alguna vez? Sí, cosas peores. Es que es absurdo, pero me puse el seudónimo, ha ido quedando y ya pues tengo que responder a ello. Bueno, sus columnas suelen ser Hugh en inglés, ¿no? O sea, que son enormes. Muchas gracias. Son huge, ¿no? Son enormes, son fantásticas. De hecho, fíjese usted, hablando de temas demográficos, ayer escribía en La Gaceta una columna muy interesante sobre la natalidad a partir de los 35 o los 40. Estamos viviendo un invierno demográfico, un invierno o un infierno demográfico también, ¿no?, en Europa, que es una cuestión verdaderamente importante. Pero puestos a hablar de la actualidad, por así decirlo, reciente, nos toca hablar de ese pacto, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, el primero de muchos pactos, porque Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a tender la mano. Este chico no aprende, ¿no? Ha vuelto a tender la mano al consenso que promueve Pedro Sánchez. Hay quien quiere vender este pacto como una victoria para el Partido Popular. No sé si estamos en las mejores circunstancias para comprar ese relato que están vendiendo, ¿no?, desde las filas del Partido Popular. ¿Qué les ha parecido, más que el pacto, el reparto? Como se suele decir, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Qué les ha parecido el reparto de cargos? Bueno, yo creo que empezó Alejandro. Sí, soy el que menos sabe de esto. No sé, a mí en todas las cosas judiciales en general, de la derecha y la izquierda hoy día, no solo en España, da la sensación de que la izquierda nombra auténticos talibanes de lo suyo, y la derecha un poco más, de forma un poco más variada, de modo y manera que acaba habiendo alguno de derechas que vota con los de izquierda. Eso pasa, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no hay prácticamente nunca que el juez nombrado por la izquierda, demócrata, no vote pues la posición que autodenominan progresista, que ya veremos a qué tipo de progreso o de regreso lleva. En cambio, el de derechas, pues a veces sí votan lo que teóricamente piensan los de derechas, y otras veces hay alguno que vota con la izquierda y acaba habiendo mayoría de izquierdas. Eso es lo que me suena como, así en general, es mi miedo. Y el otro es, bueno, yo en estas cosas siempre no entiendo bien exactamente qué ha pasado, lo sabremos en el futuro según se acabe de desarrollar el pacto. O no, pero bueno, por sus obras los conoceréis, por sus frutos. Lo que sí me acuerdo mucho es de don Felipe González, de don José María Aznar y de don Mariano Rajoy, uno que fue el primero que puso que el Consejo General del Poder Judicial se lo nombraban los políticos. Aznar pudo cambiarlo, Rajoy prometió cambiarlo y no lo cambió. De Zapatero no digo nada porque no cabe esperar nada de Zapatero, ¿no? Y de Sánchez tampoco. Sí, mira, sobre lo que comentabas, me estaba acordando de lo que decía Milei, porque efectivamente hay mucho zurderío de derechas. Es decir, la izquierda es muy de izquierdas, pero la derecha, hay mucho zurderío en la derecha. Hablaba de los socialistas de todos los partidos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo un poco comentar que en esto del pacto, el tema de fondo no se ha solucionado. Lo que ha pasado es que se ha desbloqueado la situación, pero no está solucionada. Simplemente se ha desbloqueado de una forma que a lo mejor no es la peor, pero no se ha solucionado porque los partidos siguen pasteleando, es decir, más politizado que esta vez, que son 50% PSOE y 50% PP, pues bueno, pues siguen ahí. Por otro lado, lo que decía el Partido Popular, que era primero que se cambie la ley y luego se renueva, pues se ha salido con la suya el Partido Socialista, porque primero se ha renovado y luego a ver si se cambia el sistema, porque lo que hay es un compromiso de estudiar un sistema que tal. Entonces, pues bueno, también por otro lado, por eso digo que es una situación muy curiosa, porque dependiendo quién diga algo, todos tienen su razón.
porque por otra parte, es decir, no se ha cumplido la ley en absoluto, porque este pacto no ha venido como tendría que haber venido del Congreso y del Senado, ha venido directamente del PP y del Partido Socialista. Entonces, todo esto es en ese conjunto que es un poco lo que hay que analizar. Desde el punto de vista pragmático, pues bueno, pues se ha desbloqueado de la mejor situación por el momento. Tiene que haber mayorías reforzadas pues para nombrar el jefe del Tribunal Supremo y tal. Pues bueno, es algo positivo, pero vamos a ver si en 6 meses se produce el que se acuerde la nueva forma de seleccionar al próximo Consejo General del Poder Judicial. Y eso no es tan sencillo, porque se escuchan cosas donde hay gente que dice que eso no es vinculante por las filas del PSOE. El otro día este sujeto, Pachi López, volvía a repetir que como el Poder Judicial emana del pueblo y el pueblo es el Congreso de los Diputados que ellos controlan, porque no es el Senado, por supuesto, pues entonces pues seguía diciendo este tipo de estupideces. Entonces, pues todavía está todo en el aire. Se ha desbloqueado la situación, pero no se ha solucionado. Y vamos a ver si se soluciona o no. Sí, que es uno de los mensajes que nos están mandando, ¿no? Que hemos salido de una situación nefasta. Pero es que esta situación no es buena. No nos pretendan vender que es una buena situación, ¿no? No, claro. Es que, bueno, estamos ante un enorme escándalo, para mí, parangonable a la ley de amnistía, tal cual. O sea, es esa línea de desfachatez. Bueno, a mí empezaría por decir que el Partido Popular está iniciando, o lleva ya un tiempo, en una senda de propaganda, de formación de la realidad y de falta de respeto a todo extremológico, que es absolutamente idéntica a la del PSOE. Es decir, cómo salió ayer la peperosfera al completo, bueno, con los compañeros y periodistas, pues no, cada uno hace lo que puede, pero es que es tremendo cómo fueron saliendo todos a aplaudir el acuerdo y a decirle a la gente que el acuerdo consistía en algo completamente distinto a lo que es. Para empezar, es un pasteleo que no resuelve nada y siguen controlando los jueces, y lo hacen fuera, que ya en sí mismo el cumplimiento de lo que está establecido legalmente es un escándalo, pero es que encima lo hacen de manera, o sea, extienden esa especie de consenso mafioso a las instituciones europeas para justificarse ellos. Yo me pregunto de qué sirve la función moderadora y arbitral del rey si lo mandan al Báltico y ellos se van a la Unión Europea. ¿Qué institucionalidad es esa? O sea, es que es un completo disparate. Y luego, aquí hay otra cosa, que han desmentido completamente todo el mantra del antisanchismo. Es decir, aquí el único leitmotiv que el mundo pepero, que es el que determina finalmente el tono conversacional y los argumentos de la derecha española, ha establecido como el horizonte, que es echar a Sánchez y luego pactan con él. O sea, es un escándalo, y yo creo que la gente me molesta mucho que se diga que el PP es tonto, que son bien intencionados. No, son exactamente lo mismo que el PSOE, solo que adoptan otro disfraz. Y ya me callo. No, y de hecho ayer Félix Bolaños, me sabe mal darle la razón a Félix Bolaños, pero en una interpelación a una pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo le decía algo así como, bueno, ya no les molesta pactar con quienes ustedes dijeron que estaban sentados con los herederos de la banda terrorista ETA, como es el caso de Bildu, con los secesionistas de Esquerra Republicana. Hay un refrán que dice que quien algo quiere, algo le cuesta. Algo ha querido el Partido Popular y le está costando vender ese relato, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que están diciendo efectivamente que la situación era nefasta y que era necesario desbloquear la situación de la justicia, pero desde luego no sé si esta es la mejor de las maneras. Hay un think tank que es Hay Derecho, seguro que ustedes lo conocen, que proponía pues quizás un sorteo arbitrario, ¿no? Que se hiciera una lista de méritos y que en este momento concreto, dado que llevábamos 5 años bloqueados, pues dijéramos, bueno, se mete todos en un bombo y sacamos a 10 en concreto. No era la mejor de las medidas, pero por lo menos era un poco más justa, ¿no? Este reparto. A mí nunca me ha tocado la lotería y entonces desconfío de esos sistemas. Pero un poco lo que comentabas, tienes mucha razón. El PP aquí, en España, está todo el rato llamando a la unidad de la derecha para ver si se consigue echar a Sánchez, algo que yo creo que una gran mayoría de los españoles quieren, que es echar a Sánchez, y dice que la única manera de echarlo es la unidad de la derecha. Y resulta que luego en Europa, en vez de unirse la derecha, pacta con Sánchez para aislar a Meloni y aislar a lo que es lo que sería realmente una agrupación de la derecha. Y entonces es algo que realmente no se entiende. Y creo que deberían de explicarse mejor con sus votantes,
Porque, bueno, ser honestos, ¿no? Ser honestos, sí, porque llaman a la gente a la calle para protestar contra Sánchez y siguen, entre tanto, negociando en paralelo con Sánchez, a espaldas de aquellos que están diciendo salir a la calle para ir contra Sánchez. Y luego, pues ya digo, en estos momentos la situación en Europa es donde ha ganado la derecha y el centro-derecha, porque para mí el PP es centro-derecha, en el caso de España es un poco socialdemócrata y luego pues una derecha conservadora. Esos son los que han ganado en Europa, han ganado en Francia, han ganado en Italia, han ganado en Alemania. En Alemania los socialistas son los terceros. Y va el PP español y en vez de decir lo que está predicando en España, coger y tratar de utilizar su fuerza para convencer al PP europeo de que hay que cambiar de socios, pues no, pues se abraza con Sánchez, porque Sánchez es además quien ha estado llevando las negociaciones para este nuevo Consejo, para esta nueva comisión, y la gente se queda sorprendida. Yo personalmente me quedo muy sorprendido. No, sobre todo porque parece como que no aprenden, ¿no? Bueno, el PP tiene mucho pasado y ha hecho muchas cosas que no son las que decía que tenía que hacer. Entonces, claro, el PSOE lo tiene muchas veces muy fácil. Si el PP ahora critica, es que están subiendo los impuestos. Claro, le dicen, oye, nos vamos a Montoro, cambiamos una letra de ministro de Hacienda de Montero a Montoro. Y viene a ser lo mismo. Saca lo mismo. Es que la ETA están ustedes dando concesiones. Le dice, oiga, que Bolinaga lo soltaron ustedes, ¿no? El carcelero, o peor, no carcelero, porque eso es una profesión, digamos, legal. La cárcel es algo legal, algo mucho peor con Ortega Lara, ¿no? Entonces, claro, tienen en general este problema. Y luego vienen esas contradicciones. Dice, lo que usted hace en España, dice, y lo que hace en Europa. Porque claro, en Europa al final ese es el pacto con los socialistas igual que están aquí, ¿no? Y como la buena reflexión que ha hecho don Marcos es que hay que ver el resultado, por ejemplo, de Francia. Es que acordemos lo que era el lepenismo y tal hace años, una cosa marginal de extrema derecha, es que ya es el 40% del voto. Entonces hay que preguntarse por qué es el 40% del voto. ¿Qué horror está pasando allí como para que la gente no tenga en cuenta otros factores? Es que esta comisión que se están arreglando entre ellos es un pacto entre perdedores. Macron no es nada ya. No es nada, y es el que ha estado negociando la comisión. Scholz no es nada, es el tercer partido dentro de Alemania, y son ellos los que pergeñan junto a Sánchez, es decir, Macron, Scholz, Sánchez, y Feijóo, ¿qué hace? ¿Feijóo qué hace? Es que llego. Es un pacto entre perdedores en Europa. Bueno, y que le interesa quizás, ¿no? Esa posición de, sí, bueno, pues mira, es que pasa mucho con Europa, podría ¿no? ser peor, es que Europa... Europa... Teresa Rivera puede llevar el tema de medio ambiente, que todavía podría ser peor, esperemos. Pero parece que no, que ha retirado. Pero yo me resisto, o sea, ellos se han ido a Europa, es decir, que hay una contradicción del Partido Popular entre lo que hace aquí y lo que hace Europa. Pero a ellos les interesa que saquemos el argumento de Europa. Porque de hecho se han ido a Europa a decir, bueno, es que nos lo están diciendo, es que tenemos que hacerlo, nosotros haremos otra cosa. Es la excusa perfecta, Es ¿no? una excusa. Entonces, y nosotros tenemos un problema aquí, que es un problema, claro, cuando dices el sistema es corrupto, pareces un hippie descubriendo América, ¿no? Es que verdaderamente es que el sistema es corrupto. Y se soporta fundamentalmente, se apoya fundamentalmente en el PP y el PSOE. Y el Partido Popular, después de la ley de amnistía, bueno, sacó a la gente a la calle, sí, 2 domingos, con un DJ, cosas muy agradables. En realidad, sus medios deslegitimaron la protesta en Ferraz, pero como dirían los americanos, big time, o sea, pero a lo bestia. Y luego, realmente lo que ha hecho es institucionalizar el cauce de Sánchez y pactar con él la justicia. Sánchez tiene el Ejecutivo, el Legislativo, la mitad de la justicia, al rey. Dicen los monárquicos que el rey está completamente... tiene al rey, tiene a los medios... Yo no sé, o sea, pero exactamente ¿de qué democracia hablamos? No, y sobre todo que presumen de ello. Acuérdense ustedes de la entrevista con él en Radio Nacional, en la que Pedro Sánchez se jactaba de decir de quién depende de la Fiscalía, ¿no? Que eso quizás deberíamos habernos llevado las manos a la cabeza, ¿no? Pero él mismo dijo, ¿de quién depende? ¿No? Damos por hecho que ya cada vez se está diluyendo más la línea que separaba los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, viene a ser la misma. Y el problema realmente es ese ministerio de la oposición que lo que hace es ayudar en muchos casos a sustentar a Pedro Sánchez. Con el tema del Consejo General del Poder Judicial, no sé si tenéis esa sensación, por lo menos yo, de que si ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez hubiera convocado de nuevo elecciones, pues quizás las hubiera ganado. Otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque se está dando alas... O se entiende esto como una victoria del sanchismo, ¿no? O sea, al final se ha llevado el gato al agua. Sí, es una oposición bastante amable.
Es una posición bastante amable, cómoda yo creo, para Sánchez, porque la situación es gravísima. Nos hemos centrado mucho en el Poder Judicial, pero el Poder Legislativo está destrozado. Es decir, la presidenta del Congreso de los Diputados es como si fuera la chacha de Sánchez. Está a las órdenes de Sánchez. El Congreso y el Senado no están haciendo su labor legislativa. Las leyes se hacen fuera del Congreso y del Senado. Se hacen hasta en Suiza, algunas de ellas. Posteriormente se abusa del decreto ley por urgencia, por lo cual no hay debate sobre las leyes allí. Se está hurtando el debate sobre el techo de gasto al Senado y luego en leyes de acompañamiento se mete todo, por lo cual, es decir, se ha desdibujado absolutamente la labor del legislativo. Y, por supuesto, el Poder Judicial desaparece desde el momento en que cualquier sentencia que no le guste a Sánchez tiene tres posibilidades: o indulto, o amnistío, o se lo doy al Tribunal Constitucional para que me cambie esa sentencia. Que viene a ser lo que mismo. Está pasando. Entonces, claro, dices, esos dos poderes, no solo uno, sino los dos poderes están absolutamente destrozados. Y luego, por supuesto, todas las instituciones que deberían de ser neutrales, pues están absolutamente enfangadas. Y hay que despiojarlas pues inmediatamente. Hay que coger Zotal y volver a tener una televisión española, un CIS, etcétera, etcétera, pues que no tenga tanto parásito. Y que todas están al servicio, ¿no?, un poco de la propaganda. En el caso de Radio Televisión Española, encima con una deuda pues estábamos hablando de un agujero enorme, 30 millones de euros, que se dice poco, se han gastado ya todos los presupuestos de 2024. Pero si se cierra, eso, como decía aquello, que como el problema del paro era los empresarios, había que quitar a los empresarios, que esto lo decía una insigne ministra, pues yo creo que el tema de la deuda de televisión se quita inmediatamente cerrándola, que además creo que tiene aluminosis el edificio. Es verdad, en Prado del Rey hay muchos estudios que tienen aluminosis, pero ya sabe usted, don Marcos, que es que el dinero público no es de nadie, que también lo dijo una célebre ministra. Se dijo, ¿no?, una célebre jurista de reconocido prestigio. Es verdad, de reconocido prestigio. Yo estaba pensando porque he leído esta mañana en la prensa, y dice, bueno, ¿y quiénes son los que han pactado? Porque si hubiesen pactado perfiles moderados, el sistema es malo, pero es lo que debería ser, pero es que seguro que no es así, ¿no? Entonces hablaba en concreto de un asturiano que creo que no había hecho nada de jurista ni nada. Si aquí también se exige ser jurista de reconocido prestigio, yo exhorto, animo a gente que siga los pasos de don Flores Juberías, ¿no?, que hizo aquella intervención magistral sobre Carmen Calvo, de que les pongan, digamos, expongan a la opinión pública quién es aquí jurista de reconocido prestigio de acuerdo a méritos medibles, ¿no? Porque claro, como encima te salga que 5 o 10 son unos piernas jurídicos, pues vamos, además de todos los problemas que estamos hablando, es que es tela, ¿no? Porque aquella intervención, no sé si la han visto ustedes, sí, de las más demoledoras que se han hecho nunca, ¿no? Porque, de hecho, son los propios jueces los que han dicho que el común denominador de todos ellos, estos nuevos vocales, 10 del Partido Popular y 10 del Partido Socialista, y directamente, puesto que pertenecen a otro tipo de asociaciones, tienen un marcado perfil ideológico. O sea, lo que les une a todos ellos es un marcado perfil ideológico, hasta el punto de que uno de los grandes elogios que se hacía de alguno de los vocales era que, bueno, que por lo menos se podía dialogar con él y que a veces atendía a razones, ¿no? Esto es una información que trae de Objective. Qué bonito, ¿no?, que sea ese, y entiendan la ironía, ese sea una de las principales virtudes, que atienda a razones. Lo ideal es que no tuviese, ideología un juez. En la CIA americana, a los analistas de inteligencia, creo que lo primero que les dicen cuando les enseñan a cómo hacer análisis de inteligencia es que su peor enemigo para hacer un buen análisis de inteligencia es su propia ideología. Entonces, un juez que esté muy sesgado, es que muchas veces no va a ser justo. Y bueno, aquí, volviendo a la coyuntura nuestra española, venimos del golpe catalán. Y después del golpe catalán, de una serie de iniciativas, medidas que se van anunciando. Ahora hablamos de la financiación singular y muy probablemente después de un paso hacia una reforma estatutaria o un referéndum o cualquier otra cosa. Entonces, la normalidad institucional en España, que es corrupta de cabo a rabo, va a colaborar probablemente a algún tipo de cambio por la vía de la mutación jurídica, que yo creo que eso es algo que tenemos que tener. Es decir, que no hace falta que hagan lo que está pasando en Bolivia, de que es que hay otras formas de golpe, otras formas de cambio, y el mantenimiento de la inercia institucional es en sí mismo ya el problema, el peligro. Entonces se hacen necesarias, pues yo creo que actitudes claramente antisistema, y vuelvo a pedir disculpas por lo romántico del término, pero es que es verdad.
No, y sobre todo esta inercia de la que habla Hughes, que realmente es pues una posición cómoda de no tocar nada, ¿no? Y que siga la máquina funcionando. Funciona mal, pero bueno, que siga funcionando, ¿no? Y de no tomar medidas que son sumamente importantes, ¿no? Cuando en algunas ocasiones hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, de las ocasiones que había tenido el Partido Popular cuando había tenido esas mayorías absolutas, ¿no? De cambiarlo y que, por tanto, fueran los jueces los que eligen a los jueces. ¿Por qué no se llevaron a cabo estas medidas, ¿no? Cuando tuvo poder para hacer estos cambios? Sí, yo lo que creo es que lo que hay que solucionar es la cultura del ciudadano. Es decir, a mí lo que realmente me entristece no es ya la corrupción de los políticos, la deslealtad de los políticos con nuestra propia nación, el que roben, el que se lleven dinero y todo esto, sino que el ciudadano no castigue esos comportamientos. Que el ciudadano siga pensando que mientras no sean los otros los que gobiernen, mira, los míos no es que me encante lo que estén haciendo, pero es mucho mejor que roben ellos que no que venga alguien a gobernar en su nombre. Y entonces yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, porque al final es un reflejo de la sociedad. Y yo creo que la sociedad española tiene que mejorar mucho en su forma de ver las cosas, en tener un sentido crítico sobre lo que sucede y, por supuesto, que el que alguien malverse, que alguien robe, que alguien mienta, que tenga un castigo en las urnas. Pero este es el verdadero problema. Mientras no solucionemos eso, pues vamos a seguir un poco como estamos, y esto pues es el día de la marmota, porque lo que comentabas antes, oye, si hay unas nuevas elecciones y vuelven a salir por los pelos, pues más o menos lo mismo, porque no hay un movimiento de voto pese a lo que se ha producido. Porque aquí ha habido una moción de censura por una frase del juez de Prada que luego finalmente tuvieron que retirar. Y sin embargo está pasando 20.000 cosas, es decir, aquí se salta un semáforo la derecha y hay cambio de gobierno. Y sin embargo la izquierda se salta 20 semáforos, se mete con el coche por la calle, atropella en la acera a todo el mundo y sigue gobernando. Esto es lo que es absolutamente indecoroso. Bueno, realmente llevamos 90 años en España votando lo mismo. O sea, en las elecciones del 36, aparte del fraude que hubo, pero en lo gordo se votó más o menos lo mismo, mitad derecha, mitad izquierda, más o menos nacional, no llega a mitad y parte nacionalista. Llega 40 años de franquismo, ¿no? Educación en las escuelas, porque cuando, como todos, pensamos que la educación es muy importante, bueno, educación en valores, de comillas, de derechas, franquistas, llega el 77 y ¿qué vota la gente? Lo mismo. Piénsese que la gente vota en el 77, la gente que vota izquierdas, más de la mitad vivía en una casa regalada o casi por el régimen de Franco. Esas que quitaron las placas del yugo de las flechas. Algunas se ve todavía por Madrid, pero muy pocas. Pero realmente, y sin embargo votan a derecha. Y pasan 40 años del régimen actual y seguimos votando lo mismo, solamente un poco de gente es la que cambia el voto, ¿no? Pero el 10% a lo mejor de los españoles son los únicos que se mueven o se abstienen y son los que deciden los cambios. Pero realmente es impresionante lo solidificada, lo petrificada, lo marmotizada que está la sociedad. Haga lo que haga, da lo mismo lo que digamos en cada uno de los bandos o analistas independientes. Es que es brutal. Es que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, pues es que es muy infantil. Es decir, la izquierda y la ultraizquierda crean al hombre del saco, que es Vox. Que viene el hombre del saco, y es lo peor que puede pasar. Entonces, claro, la gente piensa que si viene el hombre del saco, que es horroroso. Pero si les preguntas ¿por qué? No lo saben. Porque van a pegar a las mujeres, yo qué sé, pues porque van a acuchillar a los de otra raza por las calles. O sea, no lo saben, pero es el hombre del saco. El problema está en que el Partido Popular, en vez de contribuir a quitar eso, han dicho, sí, efectivamente, es el hombre del saco. Entonces, claro, si ya encima te lo reafirma el Partido Popular de que hay un hombre del saco, al final toda la gente vota para que no venga el hombre del saco. Y dice, bueno, esto es absolutamente ridículo e infantil. Pero es y hay que desmontarlo de alguna manera. Yo creo que, bueno, hay gente dentro del PP, gente muy valiosa, Cayetana Álvarez de Toledo y tal y cual, que estas cosas sí las comenta. Y dice, okay, vamos a dejarnos ya aquí del ridículo, porque nosotros mismos nos estamos cavando la tumba cogiendo el mismo marco conceptual que la izquierda está proponiendo a la sociedad española. Y esta es la situación. Pero también pasa en Europa, porque con Meloni muchos medios de comunicación decían ahora, bueno, es que al final Meloni ha accedido a no dinamitar la Unión Europea. Pero es que
que ¿en qué momento dijo Giorgia Meloni que iba a dinamitar la Unión Europea? Se le están dinamitando ellos. Claro, entonces los verdes y los socialistas. Por ejemplo, a raíz de las últimas negociaciones para aportar una serie de fondos a Ucrania, decían, bueno, es que de repente Giorgia Meloni, ¡oh, qué sorpresa! No es lo que nos vendían, no es ese lobo que va a venir, ¿no? O el hombre del saco que hacíamos alusión. Sí, claro. De hecho, los movimientos en la derecha europea, si lo analizamos, son bastante suaves. O sea, tampoco es que pidan, la misma Meloni no pide ninguna locura, simplemente un control de la inmigración y tampoco, y no mucho más. Es decir, que, bueno, sí, forma parte todo de la... Bueno, es que al final la política funciona con miedo, ¿no? Sí, entonces generan una serie de miedos. Lo que dice Marcos de Quinto tiene toda la razón. Las últimas elecciones, hay gente que opina, experta, no es mi caso, que se perdieron por el trato que dio tan ambivalente, pero decididamente aceptando la narrativa o el relato oficial sobre Vox que hizo el PP. Y habría que preguntar al PP, aunque la respuesta la sabemos, al respecto qué sigue pensando. Lo que parece que está de fondo es un deseo de destruir al partido, de que Vox, porque sienten que ese espacio es de ellos. Hay una patrimonialización del voto. Yo, con don Alejandro, no estoy de acuerdo en que votemos lo mismo. O sea, la gente, es verdad que los colores, en lo gordo, las camisetas son las mismas. Sí. Las camisetas son las mismas, pero es que lo que vota la gente no es lo que luego sale. Porque, a ver, los que votan al Partido Socialista realmente no votan. Tienen unas querencias, en muchos casos hay unas tramas de intereses y clientela muy importantes, pero también tenemos que preguntarnos exactamente qué se obtiene al votar. Es decir, cuando la gente echa el voto ahí, luego eso en qué se traduce, ¿no? Hay mucho voto en contra, lo que decíamos antes, ¿no? Uy, qué miedo que viene Vox, voy a votar a esto, ¿no? En plan de... Claro. Yo creo que en España muchas veces a la gente le da igual el programa político porque lo que vota es en contra, de no quiero que gane el otro. No solo aquí, miremos Estados Unidos como está ahora. Es decir, la gente está dividida absolutamente en dos mitades. Da igual que lo peor de cada extremo es muy impresentable, lo peor de cada sitio, porque es verdad, vamos, ves lo peor de Biden, es que tiene una fauna absolutamente súper radical, etcétera, pero da igual, habrá demócratas moderados y tal, que dice, pese a todo, estoy más cerca de esto que del otro lado. Y supongo que también hay gente pues un poco saltada demasiado en las colecciones de, por así decirlo, de derechas, ¿no? Yo creo que lo que hay que reconocer es el grandísimo triunfo de la izquierda y de la hegemonía cultural de la izquierda en España, porque tenemos un partido socialista que se ha ido a la ultraizquierda y tenemos un partido popular que es socialdemócrata, que ha ocupado el espacio básicamente de lo que era el PSOE anterior, el de Rubalcaba, lo que sea, y además se encuentra cómodo ahí. Es decir, y claro, al final, pues oye, pues tienes también un Vox que de alguna manera está ocupando ese espacio de la derecha y del centro derecha, pues porque tienes unos dirigentes, porque hay de todo dentro del Partido Popular, que realmente no les gustan sus votantes. A ellos les gustaría que les votara Nicolás Redondo Terreros, Fernando Sabater, tal. Se avergüenzan un poco de sus votantes. Sí, pues es decir, ellos quieren estos otros votantes, oye, más y guapos, que además aparecen en sus listas, ¿no?, de Europa y tal. Y eso es curiosísimo. Entonces, por eso digo que España, la hegemonía cultural de la izquierda ha triunfado, porque hasta el partido hegemónico de la derecha, que es el Partido Popular, es un partido que oye, pues quiere presumir más o menos de estar dentro de esa zurdería esfera. Sí. Y entonces, pues es muy curioso. De todas maneras, a mí yo lo que pasa es que yo lucho contra la hegemonía cultural de la izquierda y claro, te encuentras que al final quienes deberían estar defendiéndolo, y perdona cuando me refiero así al Partido Popular, porque hay gente muy notable dentro del Partido Popular que sí lucha contra esa hegemonía cultural, pues tienes desde Isabel Díaz Ayuso, tienes desde Cayetana Álvarez de Toledo y tienes varias personas. Pero... Sí, pero son honrosas excepciones, que en vez de ser la tónica, ¿no? Son las honrosas excepciones. No, en serio, don Alejandro. No, yo voy a decir que la izquierda ya ganó la hegemonía cultural al final de la época de Franco. Menuda dictadura flojilla tenía que ser para que les ganasen la batalla cultural, porque el empresario al final del franquismo, justo al principio de la transición, ya era el malo. La iglesia está más desprestigiada, o sea, las cosas típicas de la derecha, la familia, empezó a hundirse ahí ya en los últimos tiempos de Franco. ¿Por qué? Porque la derecha típicamente cree, es una interpretación mía, el cristianismo, los valores cristianos que teóricamente son los que le dan fundamento, por lo menos en España, se habla de dar testimonio, de predicar con el ejemplo, ¿no?
Entonces cree que con el ejemplo de que gestiona bien y de que las cosas están en paz, las cosas funcionan. Mire, me estoy leyendo las memorias de Fernando Suárez, que fue el último ministro de Trabajo de Franco, y él, muy fascistón, está preocupado porque el paro había subido del 2,18% al 2,48%. Madre mía. Estaba preocupado por una tasa de desempleo del 2,48% en los últimos meses del franquismo.